Primera de Crónicas, el capítulo 29, desde el verso 6 hasta el verso 9. ¿Sí, hermanos? Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Jesús. A ver, dice: entonces los jefes de familia y los príncipes de las tribus de Israel, jefes de millares y de centenas, con los administradores de la hacienda del rey, ofrecieron voluntariamente y dieron para el servicio de la casa de Dios 5,000 talentos y 10,000 dracmas de oro, 10,000 talentos de plata, 18,000 talentos de bronce y 5,000 talentos de hierro. Y todo el que tenía piedras preciosas, las dio para el tesoro de la casa de Jehová, en mano de Jehiel Gersonita. Y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. ¿Lea usted? Entonces los jefes de familia y los príncipes de las tribus de Israel, jefes de millares y de centenas, con los administradores de la hacienda del rey, ofrecieron voluntariamente y dieron para el servicio de la casa de Dios 5,000 talentos y 10,000 dracmas de oro, 10,000 talentos de plata y 18,000 talentos de bronce y 5,000 talentos de hierro. Y todo el que tenía piedra preciosa las dio para el tesoro de la casa de Jehová, en mano de Jehiel Gersonita. Y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. A su nombre, gloria a Dios. Puede tomar asiento, hermanos. Gloria a Jesús. Bien, lo que vamos a referir aquí nada más es el ejemplo. Es el ejemplo de lo que Israel hizo, y es ejemplo para todos nosotros que seguimos también al Dios de Jacob, hermanos, o al Dios de Abraham, al Dios de Isaac. No vamos a entrar en la doctrina errada que tienen los apóstoles y los profetas de estos tiempos, donde toman pasajes como este, pero para enlazarte y comprometerte en dar para que Dios te dé. Ojo, te enlaza, te compromete y supuestamente deas para que Dios te lo devuelva. No es así. Ahí está el error. Lo que acá nosotros tomamos conforme a la sana doctrina es el ejemplo. Hermanos, es el ejemplo. Mira cómo Israel mediante sus jefes y sus príncipes y todos, las cuales voluntariamente dieron para la casa de Jehová. ¿Por qué? Bueno, pues el templo ya estaba construido, de acuerdo, estaba todo ahí. Sí, pero ¿quién va a administrar el templo, la casa de Dios? Tiene que haber personas, ¿sí o no? ¿Quién lo administre? Para eso Jehová Dios escogió al pueblo o a la tribu de Leví. ¿Ves? Dios escogió a ellos para que sean ellos quienes administren en la casa de Jehová. Pero así, para que ellos también administren en la casa de Jehová, también se necesita de aspectos o de materiales de las cuales se gasta continuamente. Y como que se gasta continuamente, entonces se necesita. ¿De dónde sacamos? Porque conforme a la historia y a la orden de Jehová Dios, a todos se les repartió sus tierras.
y sembraron y sembraron y cosecharon y se enriquecieron. Pero a la única tribu que no les fue dado heredad fueron a la tribu de Leví. Porque para la tribu de Leví la heredad era Jehová. Y eso mismo estamos haciendo nosotros. En este caso, ¿quién es mi heredad? Es Dios. ¿Ves? Porque trabajo para Él. El pastor, el siervo en el Señor, su heredad es Dios. Porque trabaja para Él al 100%. Hermanos, quiero que entienda esto. Y de ese ejemplo que el pueblo da, la cual es la que nosotros estamos tomando. De dar para la casa de Dios. ¿Por qué? Porque el pastor es el que se ocupa de vuestra vida espiritual. El pastor es el que se ocupa de que usted esté conociendo a su Dios, a su Señor, y a la vez ayudarle en consejería, en orientación, bajo exhortación también, para que usted no se desvíe del camino de Dios. ¿Se da cuenta? Y si hubiere problemas en tu hogar, el pastor te dará el consejo sabio y tú determinarás si lo haces o no lo haces, o ejecutas o no ejecutas. Pero como se dice, tienes donde asistir. En este caso, como usted ve, ellos pues daban miles y miles y miles de entre oro y plata y animales y también piedras preciosas. Claro, de ese tiempo, porque eso había y eso tenía Israel, era un pueblo rico. Hoy en estos tiempos, bueno, pues quizás es un poquito complicado para algunas hermanas o hermanas dar pues oro, plata, porque no se trafica con eso. ¿Ves? Estoy hablando de metales. Sino que de acuerdo a lo como usted vive y es prosperado y es bendecido según la obra de sus manos, usted va a dar para su Dios voluntariamente. Entonces, ¿quién queda comprometido ante una dádiva? Es Dios. Aquí es lo mismo. Queda comprometido Dios porque el pueblo lo dio voluntariamente. Y ojo, ¿cómo se sintió este pueblo? Gozoso, alegre. ¿Ves? Alegre, contento de haber participado, alegre de haber dado. Estaban contentos, hermanos. No, un poco triste, bueno, sí, pues, tengo que dar, para la iglesia, sí, pues. No, hermano, no hagáis aquello, porque eso es queja, eso es lamento, eso es como que si te sintieras, ¿no?, comprometido. Mejor no voy, porque como no voy a dar nada, me va a dar vergüenza, todos me van a mirar. No funciona así. Recordemos que para la obra de Dios todo es voluntario, sí, voluntario, pero con responsabilidad. ¿Hermanos? Sí. Claro, es voluntario, sí, pero como es responsabilidad. No digan, no, yo voy a ayudar, pero como es voluntariamente voy a hacer. Sí, pero vas a hacer como tú quieres, a tu manera, lo que quieras. No. Tiene que ser con responsabilidad. Gloria a Jesús. Entonces, fíjese, cómo Israel nos da este ejemplo de dar voluntariamente. Acá nosotros lo hacemos cada año, de acuerdo a las necesidades que se tiene en la congregación. ¿Por qué? Porque hay aspectos, pues, que se gastan. Cuando usted se le gastó su colchón, Compra otro. hay que comprar otro. Pues. ¿Sí o no? Lo mismo, la casa del Señor. Y así sucesivamente.
un texto muy importante, léalo el verso 14. Léalo, el verso 14. Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. ¿Sí? ¿Lo ha leído? Sí, ¿Lo entiende? sí. No es una cosa de locos, sino tampoco es una justificación lo que dice ahí David, sino lo está diciendo con algo razonable y justo. ¿Ve? Porque ¿quién es el que nos da? Es Dios. Muy bien. Pero a la vez, de acuerdo a eso también, yo también le doy a Él. ¿Ves? Entonces, no sé si a usted le habrá pasado, pero se siente muy bonito cuando a veces el hijo te dice, papá, necesito para comprarme ya una prenda. Y ahí, hijito, muy bien, toma, anda, ve y cómprate tu prenda. Se va el hijo con el dinero que tú le has dado. Luego cuando el hijo vuelve dice, papá, toma, esto también compré para ti. ¿Qué? ¿Para mí? Ah, gloria a Dios. ¿No crees tú que te alegraría? Sí. Claro. ¿Ves? Pero hijo, esto yo ya me iba a comprar. No, papá, yo ya te compré. O sea, se da cuenta, con el mismo dinero, pero ¿cae en gratitud o no? Sí. Es eso. Eso es lo que estamos haciendo. Y lo haremos el siguiente año, y lo haremos, y lo harán el siguiente año, hasta que, bueno, usted sea pastor aquí, pues. Si es que todavía el Señor demoraré un poquito. ¿Sí, hermanos? ¿Ya su nombre? Gloria a Dios. Entonces, eso es lo que quiere decir. Lo mismo es, hermanos. Fíjate, yo me acuerdo que cuando preparaba anteriormente en la iglesia donde estaba, preparaba los coros. Pero antes de preparar los coros, oraba al Señor, dame sabiduría, dame la música. Y Él me daba sabiduría y me daba la música, me iba a la Biblia y sacaba la letra en los salmos. ¿Quién me dio la sabiduría? Él. ¿Quién me dio la música? Él. ¿La letra? Él. Muy bien. Ahora lo ensayaba con los hermanos. Orábamos al Señor para que el Señor nos ayude y nos salga la música para cantar. ¿Quién nos daba? Él. Y para el domingo, ¿a quién le presentábamos? A Él mismo. Yo, así me pasó hasta que un día dije, me sentí, dije, ¿qué me pasa? Estoy loco, yo le pido a Él, me da el otro, el ensayo, y todo es para Él. ¿Cómo es esto? Pero ese es todo por Él. ¿Me entiende, hermanos? Y Él, fíjate, que yo tenía que presentarle al Señor 3 coros por cada domingo. 3 coros. Y nuevos. Mejor dicho, inéditos. De esa forma honraba a mi Señor en esos tiempos. ¿Ve? Hoy aquí los hermanitos, pues bueno, pues si le dijera, preséntame un coro nuevo, se ajustan entre ellos, lo mismo, y a veces hasta se olvidan. O sea, piense usted, ¿cuánto nos falta dar? ¿Para quién? Para el Señor. Porque su palabra dice que cuanto tú más das, Más recibes. más recibes, Él también más te da. Pruébelo, pero sin descuidar su hogar. Muy bien, ¿lo han entendido, hermanos? ¿Quién nos da el ejemplo de esto, de este acto? ¿Quién? ¿Quién nos está dando el ejemplo de este acto de dar para Jehová voluntariamente? Es Israel. Es el pueblo. Y alegre. Eso lo hemos leído.
Y ellos estaban contentos, alegres de haber participado. Aunque, bueno, hermano Juan, no es tanto esperar las fechas importantes, claro que no. Puedes hacerlo cuando tú gustes. Sí, pero de todas maneras, alegre y contento. Amén, hermanos. Amén. Gloria a Jesús. Nos ponemos de pie entonces. Glorificamos al Señor primero por su palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Jesús.